Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro con Benjer, Leonardo, que es divulgador y preparador físico, y acá con mi gran amigo Ángel Terrones Arias, que es nutricionista y preparador físico. El día de hoy vamos a hablar un tema acerca que nadie quiere hablar, vamos a hablar un poco de la farmacología y por eso los he traído. De hecho, ellos enseñan mucho, intentan básicamente educar a la mayoría de personas que puedan. Y nada, por eso los he invitado para poder estar todos un poco más informados y poder jalarles un poco la lengua, a ver qué nos pueden contar el día de hoy. De hecho, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, excelente, gracias, gracias por la invitación de verdad, para poder llegar a la mayor cantidad de personas y como mencionaste antes, poder llegar a esa gente que quiere actualizarse, ¿no? Quiere saber más de cómo son las cosas y cuál es la verdad de los temas que no se quiere hablar actualmente. Efectivamente, Muchas efectivamente. gracias, Jorge, por la invitación y de igual manera por la oportunidad de hacernos llegar a tu público. Y como también dijo Benger, ¿no? Compartir la información que tenemos, ya que la verdad, tal cual, la verdad absoluta no es, pero sí nos podemos acercar con las evidencias que nos dan la ciencia y la Excelente. experiencia, eso. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente, esta es un área, justo lo que conversábamos previo a empezar esta grabación, es que es un área que todo el mundo desconoce, que todo el mundo, muchas personas creen tener la verdad, etcétera, pero acá hay mucho tema de aprendizaje, mucho tema de discusión y muchas cosas que se pueden ver que nos pueden abrir los ojos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Recuerden que acá no estamos recomendando ni A, ni B, ni C, solo estamos discutiendo como amigos y para poder básicamente hacer esto más ameno y que podamos aprender todos juntos. Entonces, nada, vamos a arrancar con básicamente temas que están de moda, que básicamente nosotros sabemos que la salud no es estética y la estética no siempre es salud, ¿no es cierto? Entonces, tengo acá un listado de preguntas acerca de estos temitas que están de moda y básicamente para que ustedes nos puedan ayudar a responderlas y que el público pueda aprender un poco. La primera pregunta es, tenemos personas básicamente naturales, ¿ok? Que tienen calorías extremadamente bajas. Sus rangos pueden estar entre 800, 1300 calorías al día, pero no bajan de peso. Entonces, supongamos que estas personas tienen actividad alta, hacen cardio, la dieta la siguen al pie de la letra. Esto es algo muy común que se ve hoy por hoy y dicen, ¿saben qué? Me encuentro literal haciendo, comiendo aire. ¿Cómo hago yo, y aún no logro mi meta, cómo hago yo para seguir bajando de peso? ¿Qué estrategias o cómo podrían ayudar ustedes a este tipo de personas? Bien, en esta parte quisiera yo empezar y Ujú. para eso y para que pueda explayar, más que todo tengo que ser un poco detalloso en esta parte para que la gente pueda tener el mayor conocimiento posible, ¿no? Primero vamos a comenzar desde lo más básico. El modelo que se basa el balance energético para la modificación de tejidos corporales es el modelo SICO. SICO es de C de calorías in y calorías out, ¿no? Calorías Correcto. dentro y calorías fuera. Entonces, voy a dar un poquito ese tiempo de explicarlo a detalle para que las personas que vean este video capten la mayor cantidad de conocimiento posible. Primero hay que saber que el ser humano es un ser o un organismo heterótrofo. ¿Qué es eso? Te explicarás, ¿no? Te preguntarás, pues es un ser vivo que no es capaz de sintetizar materia orgánica por sí mismo. Por lo tanto, tenemos que acudir a los alimentos. Caso contrario, como los seres autótrofos, como son las plantas, ¿no? Que pueden crear materia orgánica a través de materia inorgánica, por ejemplo, con la fotosíntesis. Entonces, como nosotros no podemos realizar eso, tenemos que aportarle a nuestro organismo nutrientes mediante la ingesta de alimentos. Y acá viene otra parte que se llama la composición corporal, ¿no? Todos los tejidos corporales tienen una composición que puede ser generalmente la estructura básica, que sería aminoácidos, glúcidos, ácidos grasos libres, y en función del tejido, que puede ser el corazón, la sangre, los riñones, el músculo esquelético, el tejido adiposo, ¿no? Lo que sea, van a tener mayor cantidad o menor proporción
a lo que es la masa corporal. Y esto va a estar determinado por el tema de energía en función de los nutrientes que los conforman. Ujú. Ahora te preguntarás, Ángel, me has dicho energía, ¿qué tema, o sea, con los nutrientes? ¿Cuánto de energía nos aporta cada nutriente? Entonces, esto es algo que el siglo pasado, el siglo XIX, el químico estadounidense Wilbur Atwater, disculpen, lo llegó a descubrir. Y es que este señor determinó, por ejemplo, a nivel de macronutrientes, que los carbohidratos dan 4 calorías, las proteínas igual, las grasas 9 calorías por gramo, el alcohol 7 calorías por gramo, aunque no es un nutriente, Correcto. y la fibra 2 calorías por gramo, ¿no? Y eso se llaman los números Atwater o los factores Atwater. ¿Y cómo se sacó esos números? Bueno, simplemente fueron quemando los nutrientes se puede decir, en una condición controlada y se ingresaba la energía conforme iba cada nutriente siendo combustionado, pero en forma de calor. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que nosotros nos regimos por la ley de la termodinámica. Y entonces, de las leyes de la termodinámica, una que es la bien conocida que siempre nos han dicho en el colegio, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros somos seres heterótrofos, no podemos crear energía de la nada. Tenemos que obtenerlo de algún lado, ¿no? En este caso, puede ser de los alimentos, o en caso de que estemos padeciendo hambre y temas de inanición, lo obtenemos de nuestros propios tejidos Correcto. que de estos tejidos, ¿no? Puede ser de tejido adiposo, tejido muscular, del corazón, de los riñones. La verdad que no es algo fijo que digas, de acá siempre vas a sacar, sino Correcto. ya lo determina el El cuerpo, cuerpo ¿no? decide, así Entonces, es. ajá, entonces, como lo va a obtener de algún lado, nosotros podemos más o menos saber que también nosotros somos energía. Ujú. En el sentido, en diferentes sentidos, porque sé que hay mucha gente que dicen soy un ser de luz, ¿no? Pero, o sea, sí, somos energía, porque si queremos sacar algo rápido nomás, ¿cuánta energía tenemos cada uno? Simplemente sacamos la masa grasa que Ujú. tenemos, el porcentaje de grasa, la masa grasa, lo multiplicamos por 9 aunque en tejido humano no es por 9 tal cual, pero lo Ujú. multiplicamos por 9 y la masa libre de grasa, que no cuente el agua, lo multiplicamos por 4 y tenemos la cantidad de energía que nosotros contenemos. Por eso muchas veces, aunque han visto alguna vez Matrix, que ven que cuando contenían a las personas como si fueran reservorios de energía, es porque en cierta forma se rigen a la ley de la termodinámica. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que como nosotros tenemos energía, nosotros también tenemos un gasto energético. Y ese gasto energético hay que saber desglosarlo. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque con todo esto van a poder entender por qué la gente no baja de peso cuando están con muy bajas calorías en las dietas. Y ahorita van a entender por qué. Nuestro gasto energético está distribuido por una parte que se llama metabolismo basal, que Ujú. es la energía que requiere nuestro cuerpo para hacer sus funciones fisiológicas en un estado de reposo y en ayuno. También Correcto. está el efecto térmico de los alimentos, que es la energía que nuestro cuerpo emplea para poder digerir, absorber y metabolizar los nutrientes. Y también está el gasto por actividad física, que se divide en dos. Uno es el NEAT, que es el gasto energético por actividad física no programada, que es masticar, gesticular, hablar, caminar, limpiar, subir escaleras, etcétera. Así Y el es. otro es la actividad física programada, por ejemplo, que hoy día tal vez vas a tener entrenamiento de fútbol, vas a ir a nadar, o vas a ir al gimnasio, hacer tu rutina, etcétera, ¿no? Pero ambos son actividad física, solamente que hay cierta distinción, ¿no? Correcto. Entonces, con todo esto, a lo que voy es que para mantenernos vivos requerimos de energía. Y si no le suministramos esa energía, nos vamos a tener que sacar de algún lado porque si no, nos morimos y ahí quedamos. Y Correcto. entonces lo va a sacar de donde esté almacenado y de donde realmente el cuerpo lo vea de manera rápida. Ahora, de esto qué te quiero decir, que al igual forma en el tema de perder grasa, también el cuerpo es tan listo, tan inteligente cuando estamos en un superávit calórico, que busca esa energía en exceso
sabe dónde lo puede almacenar. Generalmente todos dicen tejido adiposo, pero también puede ser glucógeno muscular, Así es. formación de tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llegando a este punto y partiendo desde esta base, que nosotros no podemos crear energía de la nada, eh, tales como que no bajo de peso con una dieta muy baja en calorías porque tengo hipotiroidismo o porque tengo resistencia a la insulina o realmente porque hay una patología que comprometa el metabolismo, realmente no tiene ningún sentido metabólico ni físico. Es decir, porque eso, o sea, si tú no bajas de peso comiendo nada, comiendo aire, significaría que tú eres capaz de tener energía de la nada. Y eso quiere decir que puedes ser un ente interdimensional que no pertenezcas a este universo porque las leyes de la física no aplican en ti. Por lo tanto, te llevarían a un centro médico a que te investiguen porque eres capaz de generar energía más que lo que es la fisión nuclear, Así algo es. que realmente es imposible, ¿no? Por lo tanto, si alguien no baja de peso con la cantidad de calorías muy bajas, es porque no está en déficit. Y ahí viene algo que se llama ingesta calórica inconsciente. ¿Qué Ujú. pasa? Hay mucha gente que dice, voy a picar esto, realmente no pasa nada, es algo pequeño. Así que sigue picando, picando y aunque te das cuenta ya estás en superávit. Y muchas veces la gente ni se da cuenta. Y te digo que hasta a mí me ha pasado cuando no controlo ciertos parámetros, ¿no? Y lo mismo pasa que gente hace al pie de la letra de lunes a sábado y tal vez un día domingo come 6.000, 7.000 calorías y al balance a nivel semanal o mensual Es no es de déficit, sino es de superávit. correcto. Entonces, partiendo desde estas bases que nos regimos, eh, si la persona no baja es porque no está en déficit y un poquito, hay que ondear de dónde viene, porque si bien es cierto, cuando estás en un déficit calórico prolongado, hay adaptaciones metabólicas. Así es. Los niveles de leptina bajan, el tema de adiponectina, son hormonas que tienen que ver con el tema de la composición corporal del momento que esté la persona. La testosterona baja, entonces cuando comienzas a caminar, aunque no te des cuenta, caminas más lento, Correcto. hablas más lento, masticas más lento. ¿Por qué? Porque el cuerpo se vuelve tan eficiente de ahorrar energía. Correcto. Entonces, muchas veces también ocurre que no te mueves igual, por lo tanto, se puede decir, un pequeño estancamiento, pero si llegas a descifrarlo, realmente das el punto. Que creo que más adelante vamos a ver el tema de suplementos y cosas Sí. derivadas al gasto energético, ¿no? Sí, de hecho lo que dices tiene mucha razón. Bueno, como pueden ver, Ángel es recontra técnico, le encanta enseñar. Sí, lo que dices es, uno empieza en déficit y obviamente el cuerpo se vuelve inteligente y definitivamente se va a defender, ¿no? Y de alguna u otra manera es por eso que el déficit tiene que seguir continuando, etcétera, y tienes que ver la manera de cómo crear un mayor hueco, por decirlo así, para seguir escarbando y poder llegar a las metas. Sí, es literal todo lo que has explicado bastante. No sé si quieres agregar algo, Benjer, o seguimos con la siguiente. Sí, solo algo adicional, que es lo mismo que mencionaba Ángel, ¿no? Lo último, que es la adaptación. Así es. Eh, Cuando ya uno tiene bajas calorías, muy bajas, el cuerpo se adapta a esas pocas calorías y trata de hacerlo de forma eficiente. O sea, y como él menciona, ¿no? Todo es un proceso en el cual tu cuerpo va a tratar de no gastar más calorías. Y ahí se puede optar por diferentes tipos de estrategias, ¿no? Eso ya ustedes lo deben saber muy bien, o aumentar un gasto energético, moviéndote más, o depende de la dieta, cambiando ciertos tipos de alimentos, etcétera. Ujú. Pero más que todo es que el cuerpo se está adaptando y es muy difícil. Y cada vez que hay menos calorías, es más difícil y más, por ejemplo, las personas que quieren competir, ¿no? Llegar a esos porcentajes de grasas tan bajos no es fácil. No es fácil, es mucho sacrificio y bastante constancia manteniéndose en ese déficit porque tampoco es, por así decirlo, saludable. Correcto. Totalmente de acuerdo a lo que haces, a lo que dices, mejor dicho. Es totalmente cierto. Y a veces, aunque no lo crean, solo mover 10 gramitos o 20 gramitos pueden hacer la diferencia. Eh, Hay cosas que
mueven la aguja con ciertos pequeños detalles, ¿no? Bueno, continuemos. Supongamos que tenemos el mismo escenario, vamos a tocar unos temitas más interesantes, pero con farmacología, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ya tienes todos los suplementos que grasa, no te, pues, tienes yombina, etcétera, y por más que intentes, no, no puedes hacer bajar, o sea, no puedes hacer que esta persona baje de peso, o sea, ¿qué harían ustedes? Entiendo, ya acá vamos a entrar un poco ya como estamos tocando farmacología, entramos un poco al papel, ¿no? Laboratorio, etcétera, o análisis, o analítica, para saber exactamente qué más o menos podemos descifrar de esta persona. Obviamente estamos hablando de casos genéricos, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué hay detrás de cada caso, pero ¿cómo podríamos hacer que esa persona siga quemando grasa? Bueno, primero, como partiendo de lo que dije la vez pasada, el momento pasado, es mantener que la persona se mantenga en déficit. Usando fármacos, usando suplementos, en la dieta, aumentando su NEAT, aumentando un entrenamiento de cardio, etcétera, pero es mantenerlo en déficit. Ahora, una cosa es perder peso y otra cosa es perder grasa, ¿no? Eso, En el tema del culturismo, más que todo es centrarnos en perder grasa. Entonces, tal vez la balanza no sea el mejor indicador para guiarnos, sino tal vez algunas mediciones como los pliegues cutáneos, ya que en culturismo, más que todo es a nivel superficial, lo que queremos connotar ese rasgo bien, o sea, estético. correcto, Entonces, dentro de lo que es, si bien la persona trabaja de manera eficiente y bajarle más calorías realmente sería a que pueda tener lesiones, a que pueda tener problemas a nivel mental y ya no hay que tocarle más las calorías. Bueno, podemos emplear en el caso de suplementos, hay una serie de suplementos, la más estudiada por ejemplo es la cafeína, también está el tema de la cafeína, toca algo técnico que voy a decir que se llama taquifilaxia, que es la tolerancia, es decir, llega un momento que lo que tomas ya no sientes ese efecto y tienes que subir la dosis. así es, Entonces hay periodos de descarga, ¿no? O de correcto. no... Pero en esos momentos también puedes usar otro suplemento que se llama la P-sinefrina. La P-sinefrina, que también está estudiada, que se lo extraen de la cáscara amarga de la naranja, no genera taquifilaxia. Y por lo tanto, puedes, y aparte de todo este tema del gasto energético, tanto de la cafeína y de la pesinefrina, es que interactúan con unos receptores que se llaman receptores de catecolaminas, receptores adrenérgicos, que hay subtipos. Lo que pasa es que la cafeína más interactúa con beta 2 Ujú, beta 1. ujú, Entonces, como se van a la baja, en cambio, pesinefrina más interactúa con beta 3. correcto. Entonces, como eso no, el beta 3 no realmente no tiene algo que se llama regularse a la baja, es decir, siempre se va a mantener sus niveles, va a mantener ese gasto calórico durante el tiempo. Otra cosa que se puede emplear, por ejemplo, es el té verde, ya que tiene una catequina, que es un compuesto que su nombre es complejo, que se llama EGCG, que lo que hace es que mantenga también un cierto gasto calórico y a su vez baja un poco el apetito. Entonces lo puedes tomar como agua de tiempo, ¿no? Claro, El tema del té verde. También hay otros más, por ejemplo, que estamos hablando ahorita a nivel de suplementos, ¿no? así es, Por ejemplo, así la es. nicotina en forma de chicle, ¿no? La Ujú, nicotina en forma de chicle, lo que es tener un tema nomás con la adicción que pueda generar, no pasar de los 8 miligramos al día. Obviamente, todo eso se tiene que ser contextualizado a la persona, porque hay que ver algo. ¿A qué hablo contextualizar? La persona puede estar teniendo una etapa de déficit, ¿no? De querer bajarle la grasa, pero tiene un buen gasto calórico, tiene tal vez un buen entrenamiento, porque está usando fármacos, entonces tiene un factor protector a nivel genómico por la testosterona o ujú, cualquier anabolizante, pero no está descansando bien. Entonces, tal vez dándole algún suplemento como melatonina puede hacer que comience a perder esa grasa y mantener esa masa muscular porque su limitante está en el descanso, no correcto. está en la parte de aumentar el gasto calórico o el tema del entrenamiento. Entonces ahí va que si bien la melatonina
no es un suplemento que a nivel significativo ayuda a disminuir la grasa corporal, pero a nivel indirecto sí, porque en este contexto la persona, su limitante está en el descanso, o Ujú. capaz es una persona que tal vez está dentro de la competencia, pero trabaja, estudia y tiene mucho estrés. Entonces, su limitante va a estar a nivel de cortisol. ¿Y qué se le Ujú. puede dar? Por ejemplo, un suplemento como la ashwagandha, la La rodiola. rodilla, la ¿Y qué rosea. Ujú. hacemos? Ujú. Que aumente el ratio testosterona-cortisol y de esa manera romper un poco esa limitante. Entonces, hay suplementos que tal vez no sean termogénicos, no sean estimulantes, o no sean los quemagrasas, sino otros que según el contexto realmente son los que van a ayudar a romper ese momento de estancamiento que la Correcto. persona no logra. Porque bien mencionaste, ¿no? La yoimina en herbáceo, Así es. alcaloide que realmente lo que hace es que funciona, y eso sí, funciona en contextos también únicos, que tienes que estar la persona en ayuna, tiene que hacer actividad física y Ujú. tiene que, si es un hombre, mantenerse debajo de un 12% de grasa corporal y si es una mujer, menor a un 18% de grasa corporal. En torno a eso, no es una regla escrita en piedra, Correcto, correcto. pero más o menos es lo que se ha visto, ni siquiera en la literatura per se, sino en la experiencia de diferentes preparadores que han visto que ahí recién esa grasa rebelde que cuesta bajar, la inulina es un gran Llega. coadyuvante. Ajá. Entonces, hay muchas cosas que podemos emplear. Y bueno, en esta parte, la siguiente parte le dejo a mi amigo Benjer a que explique el nivel de fármacos, ¿no? Que Ángel, podrían tal vez antes de ir hacer con eso. Benjer, dos cositas. La primera es, para ir en orden, cuando hablamos de la cafeína, para dejar esto de lado y no dejar un hueco aquí, es ¿cuánto tiempo recomiendas tú o después de cuánto tiempo de carga de cafeína recomiendas descargar la cafeína? Ah, ok, te lo voy a decir. El tema es que la cafeína, como puede generar tolerancia, puede ser al mes, a los 2 meses, bueno, hacer una pequeña descarga y acá viene un tema. La dosis va de 3 a 9 miligramos por peso corporal de la persona. Ujú. Pero si tú quieres a nivel de rendimiento, sí puedes tomar esa dosis en una sola toma, puede ser media hora antes de tal vez una prueba de powerlifting, un salto alto, Ujú. triple, largo, lo que sea, ¿no? Pero si queremos en la parte de mejorar el gasto energético, sería esas tomas dividirlos a lo largo del Ya. día en tomas, puede ser cada 3 horas, ¿no? Por ejemplo, te levantas a las 6 de la mañana, tomas, suponiendo que un promedio, una persona, ¿no? Una persona en promedio, que generalmente no pasan los 100 kilos como un culturista, sino entre 60 y 80 kilos, va en torno a 400 a 600 miligramos al día, Ujú. repartirlo tal vez en 150 a las 6 de la mañana, a las 9 otros 150 miligramos, y así. Lo que sí es que hay que buscar que no perturbe a la hora de dormir, Sueño. Ajá. porque a algunos les puede llegar a eso. Así Pero es. también hay personas que dicen, me tomo una taza de café o una taza bien cargada y duermo como bebé. Así es. Y es porque también nuestra genética también influye. Sí, Hay personas, sí, 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 sí. hay personas que generan algunas enzimas que ayudan a depurar rápido el tema de la cafeína, sus metabolitos, con Sí. otras personas que no. Ujú. Entonces, tiene que ver el tema de la genética y otro también la tolerancia, ¿no? Correcto. Entonces, supongamos que vamos así tomando una cierta cantidad y ya no generamos ese efecto que buscamos con la cafeína. ¿Qué hacemos? Hacemos dos cosas. O bajamos la cantidad que estamos tomando o simplemente la quitamos de tomar en torno a unas 3 a 5 semanas. O lo otro es de la dosis que estamos tomando, aumentar la dosis, ¿no? Correcto. Correcto. Lo que sí es que como sustancia, cualquier sustancia va a tener efectos secundarios muy pronunciados en Totalmente. exceso, ¿no? Totalmente. Más que todo involucrar esa parte. Así es. Así que ya saben, lo que dice Ángel es muy cierto. Cafeína, sí, pero siempre y cuando no perturben su recuperación y su sueño. Y no solo eso, vean bastante bien sus preentrenos. Ángel dijo bien claro, si te vas a tomar 600 miligramos, intenta dividirlo y no te tomes todo literal, por ejemplo, solo antes de entrenar, ¿no? Por decirlo así. Y nada, y para añadir nada más a lo que dijiste acerca de la nicotina, de hecho te ayuda hasta a evacuar, que también en muchos casos cae bastante bien, ¿no?
Nada, continuemos con los otros tipos de suplementos, con Benja. Gracias, Ángel. Bueno, en el caso ya de farmacología, se aplica creo que el mismo principio, o Ujú, sea, es mantener el déficit, hacer ujú, las cosas, que lo importante en realidad es la dieta, ¿no? La farmacología te va a ayudar así a simples palabras, más que todo a movilizar las grasas, a ayudarte quizás un poquito en la oxidación, pero si es que no se cumple ese protocolo de tener un déficit y de tener programado una alimentación o una preparación, ujú, estos fármacos no van a ayudar. Y se puede utilizar, hay muchos fármacos en parte de farmacología, si que se quiere usar, como la simple sustancia como el clenbuterol, un ujú, beta-adrenérgico, que es muy utilizado y que actualmente está siendo muy popularizado por muchas personas, como un potente quemador de grasa, pero en realidad el clenbuterol no es más que todo que te ayuda a aumentar tu gasto energético total. Entonces, un aumento de un porcentaje pequeño, o sea, no es algo que, wow, 100 te va a aumentar los calorías, 150 calorías más o menos en promedio. Sí, es muy poco. Todo Ujú, depende mucho de la dieta. Y es lo que siempre le menciono a las personas que me hablan y me dicen que quieren hacer un protocolo o un ciclo con clenbuterol para bajar solamente la grasa, ¿no? ujú, Y al momento de preguntarles, ya, ¿quieres hacerlo? Cuéntame, ¿cómo estás alimentándote? No hace dieta, no tiene un control de calorías, no tiene un control de macros. Y creen, lo toma el clenbuterol, siempre lo menciono porque está como ahora lo de moda, ujú, como la pastilla mágica. de Siempre el ser acuerdo. humano busca a cierta temporada algo mágico, ¿no? Algo que te Ujú, aumente la masa muscular o algo que te quema la grasa y dice, no, esto es todo, ¿no? Entonces, el clenbuterol es uno de los fármacos que sí, yo recomendaría más que todo para una persona que está en preparación, o sea, que quiere mejorar ese porcentaje de grasa que tiene normal abajo y quiere ayudarse un poco más claro, bajándolo, ¿no? claro, Con el clenbuterol y otras sustancias como quizás las hormonas tiroideas, en este caso el T3, que conjunto el clenbuterol hacen una buena sinergia, ¿no? Por el correcto. tema de los factores beta-adrenérgicos que conjuntamente se benefician, ¿no? O sea, es una buena opción utilizar los dos, si es que se quiere tener esa pequeña ayuda con respecto a la pérdida de grasa. Totalmente de acuerdo. Benjer, te paso una consulta. De hecho, muchas personas usan T4 en combinación con T3. No sé qué opinas al respecto, o sea, o más o menos cuál es la dosis 4:1 entre T4 contra T3, etcétera, o no es una necesidad de correr T4. No sé, más o menos cómo lo ves tú en este caso. En este caso, con respecto al T4 y T3, no, yo personalmente, y bueno, por investigaciones he visto que no hay una buena o no hay una significancia entre utilizar T3 y T4, Ujú, hacer una combinación. ujú, E incluso se tendría que usar mucha dosis de T4 a comparación de T3 totalmente. para una significancia. Ujú, Entonces, si es que se quiere utilizar las hormonas tiroideas, en este caso solamente es T3, ¿no? Ya para entrar a una relación, si se quiere usar T4 T3, bueno, no es algo que yo recomendaría, ujú, pero solamente T3. No claro. le veo tan interesante el utilizar T4 y T3. Claro. Ok, totalmente de acuerdo. Perfecto. De hecho, hay mucha gente que corre solo T4, porque eventualmente se va a convertir en T3, en teoría, ¿no es Ujú, cierto? Y obviamente, pues hasta ciertas dosis. Existe un rango, ¿no? Que se tiene que usar por miligramo por kilo, etcétera. ujú. Pero sí, en efecto, mucha gente lo usa en conjunto, mucha gente lo usa solo y mucha gente usa solo la T3, ¿no? Entonces, buenazo, muy buenas anotaciones. Entonces, ya sabemos algunos fármacos que podemos utilizar para poder romper esos estancamientos. Este, mm, ¿Qué les parece si hablamos un poquito, que ahorita está sonando bastante? eh, Básicamente es, ¿qué análisis debo hacerme si quiero empezar a usar farmacología? ¿Qué es lo que más o menos ustedes recomiendan? O más o menos una base, ¿no? De hecho, no todos tenemos las mismas posibilidades económicas y yo entiendo que la salud no tiene precio, pero hay gente que sí o sí lo va a hacer. Más o menos, ¿qué es lo que ustedes recomiendan o qué harían ustedes en este caso? No es algo que, porque de hecho hay personas que van a decir, no, yo me haría esto, yo me haría lo otro.
como base para ustedes, ¿qué harían? O si es que se van a ciclar ustedes, ¿qué exámenes se sacarían para poder arrancar? Bueno, aquí creo que se tomaría como el punto de partida, Ajá, es un punto de partida para hacer una programación de un ciclo, ¿no? O ajá, sea, primero hay que saber qué alteraciones te va a causar el uso de estas sustancias anabolizantes, qué tipo de anabolizantes vas a utilizar, si van a ser orales, si van a ser inyectables, si vas a combinar, vas a hacer una polifarmacia como la mayoría de la gente lo hace, ujú, o vas a utilizar solamente dos sustancias. Y con respecto a eso, los marcadores que alteran estas sustancias. ¿Qué podría ser, por ejemplo, para usar o para sacarte un examen? Coagulación, lo que es la hemostasia, el tiempo de coagulación, en este caso protombina, tanto su actividad como su tiempo, ujú, es lo primero, la coagulación. Luego, creo que los más este, clásicos o básicos se podría decir, que es el perfil renal, en tanto urea, creatinina, ujú, coeficiente de estos, qué tanta proteína se forma o qué tanta proteína tienes, o sea, la excreción de esa proteína, el perfil hepático, ujú, las enzimas, ¿no? Las enzimas hepáticas, bilirrubinas, otro perfil que se ve muy alterado por el uso de sustancias y para ver si es que los tienes alterados tú ya desde un inicio sería el perfil lipídico, ¿no? Que es algo que ujú, es muy notable en el uso de sustancias anabólicas. totalmente. Y algo que consideraría también personalmente es sacarte una ecografía Doppler, que es para ver cómo anda tu corazón. Si es que tu corazón ya está bien o está mal, entonces se puede ver desde un inicio, ¿no? Ujú, Y creo que esos son los básicos en realidad, ¿no? Porque ya, como te menciono, va a depender mucho de qué es lo que quiere la persona. De repente quiere un ciclito de verano para estar bonito, simplemente para, ¿no? Para ir a tal fiesta o tal cosa, o quiere competir. Si ya, quiere competir ya es otro tema. tengo una pregunta ahí. Lo que acabas de mencionar, ciclo de verano. En teoría, o mejor dicho, la realidad del caso es, ¿nosotros debemos hacer ciclo y posciclo o nos debemos mantener en ciclo? Más o menos, ¿cómo es la nota en este caso? Con respecto a qué te refieres, ¿a los que hacen ciclito de verano o a los que Sí. competidores? No, no, no. Bueno, si hablamos de un competidor, en teoría yo te lo voy a responder. No debe salirse de ciclo. No hay necesidad de salirse de ciclo. O sea, no, no le veo la necesidad. Este, pero si tú a lo que yo voy es, una vez que tú decides entrar al mundo de la farmacología, Ujú, ¿por qué harías solo un ciclo de verano? ¿Me dejo entender? O sea, ¿cuál es el motivo detrás de hacer un ciclo de verano cuando tu ciclo de verano, en teoría, es algo que podrías conseguir también naturalmente a lo largo del tiempo? Porque ujú, sabes que muchas de esas ganancias también se te pueden ir o se te van a ir ujú, en el camino. ujú, Entonces, hoy por hoy vemos muchas personas, bueno, se arrastra mucho el tema, hay que hacer mi ciclo, luego mi posciclo, luego mi ciclo, luego mi posciclo, ¿no? Para cuidarme, por decirlo así. ¿Cómo ven ujú. ustedes ese tema? Porque de hecho vas a tener muchas personas que te dicen, no, sabes que tú tienes que estar en TRT todo el resto de tu vida y luego vas a ver muchas personas que te dicen, no, tú tienes que regular por salud. Entonces, ¿cómo más o menos lo ven ustedes? Bueno, a ver, yo voy a dar mi punto de vista Sí, y ahí claro. Ángel, un punto de vista más técnico. Bueno, depende del objetivo, ¿no? Por ejemplo, como mencionas, justo el caso de la persona que quiere hacer su ciclito de verano, ¿no? Si lo correcto es hacer un ciclo, un postciclo y ahí descansar, pues si no tienes, como tú lo mencionas, no tienes fines competitivos, no habría razón de por qué seguir utilizando, seguir en ciclo, se podría decir así entre Ujú. comillas, ¿no? Porque se hace un puente, ¿no? Así O es. algo parecido. Así es, a eso es a lo que voy. Este, Se hace un puente, o sea, es decir, nos mantenemos literal, por decirlo así, en ciclo, por decirlo ex- así, porque sigues usando alguna ujú, base para luego volver a correr con la ujú, siguiente en los siguientes meses o el tiempo de descanso que tengas, ¿no es cierto? O sea, así es como lo veo yo, al menos en lo personal, ¿no? Eso es lo que yo creo claro, que todo el mundo dice, no, pero tengo que hacer un posciclo. Pero ¿para qué hacer un posciclo si luego te vas a meter otro ciclo?
¿Me dejo entender? O sea, no sé si logras entender mi punto de vista, pero por eso es lo que quería ver qué es lo que Sí, ustedes claro. piensan de esto, al Justamente respecto. eso es lo que Benjer y yo compartimos. Ujú. Y bueno, antes de dar esa respuesta, solamente para agregar el tema de exámenes, para agregar lo que ha dicho Benjer, que es tal cual, es que también hay que ver la persona si es su primer ciclo, qué exámenes hacerse, o si es una persona que ya viene usando un ciclo, Eso, son otros exámenes. eso. Solamente la persona que es primera vez que va a hacer un ciclo de anabolizantes, lo que haría sí o sí es cómo está partiendo de manera normal su producción endógena de testosterona, ¿no? Testosterona total, testosterona libre, Mm. etc. Así es. Y pues si en caso, en función de las ambiciones que tenga esta persona en obtener con ciclos de farmacología y en algún momento decide dejarlo, ¿qué vestigios ha dejado el uso de estos fármacos comparando después de un tiempo de que el cuerpo ya se ha regulado, comparando los niveles de testosterona antes de haber usado alguna vez versus haber tenido ya esa exposición? Exacto, Y, y todo lo cual, lo que ha dicho Wenger es lo que compartimos justamente en ATP, correcto. porque todo lo que Antes que nada, estamos, cuéntanos qué es ATP, para que todo el mundo sepa. bueno, bueno, empezó como un emprendimiento peruano que se llama UCATP porque es la moneda de intercambio energética a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, etcétera. Entonces, a su vez, tiene que ver con la palabra que se activa todo potencial. Es decir, todos tenemos talentos, tenemos alguna parte que nos interese, entonces hay que, no te quedes dormido, despierta, actívate, como dice, y dale hasta el fondo a donde se pueda llegar ese conocimiento, esa habilidad, ese talento con nosotros. En este caso estamos empezando con el tema del fitness, ¿no? Así es. Pero bien, es lo que Activa todo invertimos, tu potencial acá con Benjer y Ángel. así es. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hablar de los exámenes. Lo he hablado de manera general porque Mm, también es de claro, la persona. Si la persona la veo que nunca ha usado un ciclo, pero lo veo que tiene la esclerótica amarilla, algo que se llama ictericia, que es pigmentación amarilla a nivel de la piel, ujú, etcétera, tal vez tenga síndrome de Gilbert. Y entonces, ¿cómo lo claro, puedo saber? Con un análisis hepático. así es. Entonces, hay varias cositas que justamente eso se enseña de los conocimientos que nosotros, tanto Benjer como yo, no hemos descubierto la pólvora, Así pero es. hemos aprendido de tal manera que queremos que llegue a mucha gente, porque muchas veces es tabú, mucha gente dice, no, es malo y cerrado, es como decir, no roben, no maten y de la nada no va a desaparecer lamentablemente estas cosas, ¿no? Pero Correcto. ahora, siguiendo el tema de ciclo, post-ciclo, como digo, depende de las aficiones de la persona. Si esta persona solamente quiere, por decir, mucha gente, solamente quiero probar una vez y mantener todo lo ganado dentro de su ingenuidad, ¿no? Sí, Piensan que con un ciclo todo lo que han ganado lo van a mantener perpetuo y después al final de hacer un post ciclo que generalmente se les programa de esa manera al mes o incluso a la semana vuelven a ciclarse, es un error en el sentido, en el concepto es como que estás en el Dakar y estás los carros en todo el tema del desierto, barro, lo que haya, ¿no? Si van a la selva, donde vaya sus rutas, ¿no? Y vienen justamente a que le cambien las llantas, ujú, a hacerle su mantenimiento y ujú, alguien lo lave, le ejetiza y ahí inmediatamente se manda contra las espinas, contra el lodo, de nuevo a mancharse. ujú. Entonces, algo así como un ciclo por ciclo. No tiene sentido hacer un post-ciclo si vas a ciclarte al poco tiempo. Y aparte también nosotros siempre damos a saber que el post-ciclo no es algo obligado, depende de lo que tú tengas como objetivo, porque mucha gente Totalmente. dice, no, tengo que hacer post-ciclo porque tengo que recuperar la salud, tengo que recuperar el eje. El eje, por ejemplo, en el estudio de Harlem, el estudio Harlem, Ujú, se muestra, y sí, eso ni siquiera, o sea, hay personas que ya lo han pasado incluso en temas de cuarentena, que es algo que voy a contar conmigo, pero mire, en el estudio Harlem se vio, tuvo 100 jóvenes que ujú, usaron anabolizantes, unos hicieron postciclo y otros no hicieron ciclo. Ambos se regularon. ¿Por qué? Porque el tema de regulación del eje hipotálamo hipofisario gonadal es intrínseco, no tiene ningún mecanismo exógeno que lo regule.
el fin del post-ciclo es, primero, buscar mantener una gran parte de las ganancias obtenidas de un ciclo y segundo, paliar los efectos de síndrome post-ciclo, que es fatiga, puede ser depresión, Sí, puede ser desánimos y una serie de cosas que son desagradables. ¿Y por qué totalmente. digo esto? Por ejemplo, yo empecé mi carrera de culturista en el año 2019, competí en el Mister Perú eh, eh, y ya estaba con todos los ánimos para poder seguir en los siguientes años, pero vino la pandemia, el tema del COVID, la cuarentena, y se frenaron. Como no había o sea, llevan 2 semanas, sí en cuarentena, 2 semanas, cuarentena, hasta que hasta salía, ¿no? Que lunes, miércoles y viernes salen hombres, Así es, martes, así jueves es. y sábado salen mujeres y todo ese tema, ¿no? ¿Qué pasó? Como yo hasta el momento soy independiente, es decir, yo no trabajo para una empresa, no resuelvo un sueldo, en ese tiempo era igual, yo tenía mi familia y yo dije, no voy a gastar mi dinero porque no sé cuándo volverán Así a es. aperturar y volver a la normalidad. Entonces ese dinero lo voy a destinar no a hacerme un ciclo, sino a mi familia para pagar, porque igual las cuentas de la luz, las cuentas del agua, las cuentas bancarias seguían viniendo, no perdonaban, te seguían Totalmente. cobrando. Ujú, Y siempre hay que, la comida y etcétera, y si había una enfermedad, bueno, en ese tiempo era bien difícil la situación, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué hice? Yo pagué los platos rotos del síndrome del postciclo. Ahora, esto lo que te digo es de mi historia, no ujú. quiere decir que para todos sea igual, Correcto. porque mi primera exposición con los anabolizantes fue cuando tenía 17 años. Yo actualmente tengo 33, en esa temporada yo tenía 29 años. Y desde el 2013 hasta el 2019, mi exposición a los anabolizantes era continua. Ujú, No es que estaba en ciclo todos esos años, pero era una exposición continua tipo Blast and Cruise o Blast and Bridge, ¿no? Que es ciclo correcto. puente o ciclo crucero. Así es. El tema es que me recuperé, hice mis análisis sanguíneos y dentro de lo que es el parámetro de la testosterona total, bueno, en función también de cada laboratorio de reactivo, también del tipo de prueba, la maquinaria y todo eso, sale el rango 2.8 a 8, 2.8 a 10. Bueno, de 2.8 a 10, yo estaba en 7.9. De haber tenido una gran exposición, Ujú, o sea, no estaba mal. Yo correcto. esperaba estar en un Está peor. 4, ¿no? Claro. Y eso que indica, aparte, indica que todas las personas no respondemos igual. Así es. Por eso dicen, esta persona tiene genética para los anabolizantes, Correcto. esta persona no. Porque hay personas que usan y Y no, parece que nunca no estuvieran usando, parecen, bueno, naturales. es verdad. Ni te das cuenta, salvo te digan. Como también hay personas que tienen una hiperreacción a los fármacos con tan solo una pequeña Dosis. exposición, que también es algo que enseñamos en ATP, por ejemplo, que se llama respuesta genética a los ésteres, Ujú, ¿no? Que no es algo que nosotros te digo porque a mí me pasó, no, hay siempre una evidencia que respalde totalmente. para que siempre nos dé esa base, ¿no? Pero como te digo, Y en la experiencia también lo hacer ves, un ¿ah? ciclo. ¿No? ¿Cómo? Y en la experiencia también lo ves. Aparte de Sí, este es efecto. que realmente llegas a contrastar y también hay cosas que la evidencia no es igual a la experiencia, por ejemplo, con Correcto. la egdisterona, ¿no? Eh, en torno a lo que ves, dentro de la experiencia, al final te quedas con 0.8 miligramos por kilo de peso. Claro. En cambio, porque hay algo que se llama umbral de rendimientos decrecientes que también ocurre en diferentes cosas, pero en la literatura te puede salir distinta, ¿no? Y es por eso bueno contrastar la experiencia, lo que ves, con lo que Ujú, dice la literatura. No ser un solo lado, es como que le digo a los chicos, tú te vas a operar el corazón. Tienes dos opciones. Tienes al mejor médico a nivel teórico que se sabe todo, pero ujú, nunca ha operado. Pero es el número uno a nivel teórico. O tienes otro médico que tiene 10 años con operaciones exitosas, pero no es el número uno a nivel teórico. ¿Con quién te vas a operar? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? claro. Yo creo que Y realmente dentro de la teoría tiene que estar mira, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es lo que mencionas. Tú predicas con esto y
lo has hecho con el ejemplo, o sea, lo has hecho, me dejo entender, o sea, has logrado una mega transformación, has competido, etcétera. Entonces, y ahora encima te has dedicado tanto a meterle tanta información a tu cerebro que obviamente puedes contrastar muchas cosas de lo que has hecho, lo que te ha pasado, etcétera, con hoy por hoy, ¿no? Entonces puedes contrastar muchas cosas entre cuanto a ciencia y experiencia. No solo eso, pero supongo que también lo debes ver con tus atletas. Entonces, nada más para, creo yo, un poco que quiero comentar para añadir a lo que has mencionado de los postciclos, etcétera, es el tema de, si bien es cierto, por más que uses los fármacos que se usan para hacer el postciclo y todo, no porque te digan usa un mes o 21 días o 4 semanas o esta dosis, implica que ya vas a estar regulado en un mes, ¿no? Entonces tú puedes seguir el proceso y seguir y todavía no estás regulado, o sea, puede tomar no un mes, puede tomar más tiempo, se ve casos hasta el año, ¿no? Entonces, no lo tomen tan a la ligera, por eso es que siempre, cada vez que me preguntan acerca de esto, les digo, asegúrate de que estás tomando una decisión correcta, porque una vez que empieces en esto es como que lo ideal sería que te quedes ahí y te mantengas sobre ello, ¿no? Entonces, así al menos lo veo yo y bueno, eso es lo que también dice la data, ¿no? Dentro de todo, este, Justamente es algo que siempre decimos que nosotros estamos a favor del uso, pero con decisión informada, correcto. no parcializada a algo, porque es justamente lo que dice. Estamos de acuerdo contigo en Sí, ese aspecto, Jorge. buenísimo, buenísimo. Entonces, creo que concordamos en hacer, o sea, literal un Blast and Cruise cuando sea necesario. O sea, un Blast, o sea, es decir, Blast and Cruise es básicamente, para todos los que nos están viendo, es usar, meterte un ciclo y luego entrar en TRT, ¿no? Para bajar tus marcadores, tener tus valores más tranquilos y luego volver a hacer lo mismo, ¿no? Creo que ustedes comparten más o menos esa misma filosofía en cuanto a hacer un ciclo, ¿no? En cuanto a hablar de alguien que usa farmacología. Según eso es lo que entiendo, al menos, de ustedes. ¿No es cierto? Sí, bueno, en Sí, realidad, eso, es como bueno. mencionamos, depende de la persona, ¿no? Si es un atleta y ya tiene un programa competitivo, obviamente, bueno, un atleta siempre va a querer ser un atleta y siempre va a querer competir. Ajá, Entonces, sí, es lo más eh, adecuado, se podría decir, para mantener esas ganancias y seguir compitiendo, ¿no? de acuerdo. Pero yo pondría una consideración de que sería bueno también aplicar, depende también de la persona, si es que se va a dar un buen descanso, aplicar un postciclo y depende del daño también que le ha causado. Entonces, son muchas generalidades que se Claro. puede ver en la persona, a ver qué quiere hacer, porque hacer un postciclo para regular sus valores normales no está mal, No, no está mal, para no está mal. estado de salud tampoco está mal, si es que no tiene pensado competir quizás, no sé, en 3 años o 4 años, A eso es a lo que pero, voy. A eso es a lo que voy, básicamente. exacto, Básicamente, si ajá, no vas a seguir en lo mismo, ya olvídate del tema, ¿no? Quédate en exacto, Es pero más, ni sí, siquiera uses si piensas hacer ello. ujú, exacto. De acuerdo. Continuemos. Este, explíquenme qué es un poco la testosterona. Más o menos cómo se debe usar. Este, háblenme un poco de ello, por favor. Bueno, yo voy a decir qué es la testosterona y la otra parte lo voy a dejar que lo diga mi amigo Benjer. Buenísimo. Primero, la testosterona hablando, no el producto, sino la hormona masculina. Correcto. Así es. Si nos ponemos a observar, es una estructura que se parece mucho al colesterol porque deriva del colesterol. Pero eso sí, no hay que pensar que porque consumes más alimentos ricos en colesterol vas a tener más testosterona, como algunos influencers pro dieta cetogénica mencionan, porque el colesterol no es el limitante, sino es otro compuesto el limitante. Entonces, si tú ves la figura de la testosterona, es una estructura conformada por cuatro anillos. ¿Y por qué es importante saber esto? Ujú. Porque en función de la ubicación de cada carbono en esos anillos, porque eso tiene 19 carbonos y tiene una secuencia numérica, así es que comienzas a ver libros que te hablen de la testosterona.
para saber dónde están ubicados de manera espacial. Cuando tú le haces un pequeño cambio, te comienza a salir el Dianabol, te comienza a salir el tema del, por ejemplo, ¿cómo se llama este? El hermano pequeño del Dianabol, el Turinabol. Te comienza a salir, o sea, pequeños cambios dentro de esa estructura, Ujú, te comienza a generar todos los derivados que comienzas a ver dentro de lo que son andrógenos, ¿no? ujú, Y también llegas a saber dónde interactúa con el receptor androgénico, que es justamente el carbono 3 porque hay un grupo de cetona ahí. Entonces, Ujú. no es que la testosterona caiga al receptor androgénico donde caiga, no. Cae justamente en un lugar que se llama sitio activo, en el lugar del carbono 3. Entonces, es bueno saber diferenciar que cuando hablamos de testosterona es algo que tú produces, es algo que correcto, tu cuerpo mismo lo sintetiza. No creas que hablas de testosterona, ay, lo que ya se están pichicateando. correcto, No, testosterona es algo que tú generas y que tienes tanto mujeres como hombres en los rangos, sí, adecuados para cada uno. Y con ello, como nosotros, bueno, no como nosotros, como toda persona que ha usado a niveles suprafisiológicos esto, obviamente las investigaciones han llevado a poder generar testosterona de manera exógena. Y correcto. ahí ya viene el producto, ¿no? Ujú, El producto que ya en función de lo que se quiera programar, viene a utilizarse, que ahí nos puede dilucidar mucho con más luz Benger. Pero más que todo quiero hacer esa diferencia que cuando escuchen testosterona es algo que tú tienes, es algo que tú generas, es completamente natural, pero ujú, otra cosa es testosterona exógena, que ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? correcto. Es algo Algo sintético que nos metemos al cuerpo. Así es. Benja, Sí, ilumínanos. el caso de la testosterona, como menciona, sí, aparte de que como es algo nuestro, es algo endógeno de nosotros, las funciones que tiene, muy aparte, ¿no? Que es el deseo sexual, aparte del rendimiento cognitivo, estado de ánimo, que es lo que a mayor cantidad en los hombres nos hace ser hombres, ¿no? Más hombres. La Ajá. poder conquistar el mundo, ¿no? Y por eso las personas que se ponen andrógenos o testosterona de forma exógena tienen más aún esa autoestima, esas ganas de comerse todo, más fuerza. Entonces, todo eso causa la producción endógena de la testosterona y si lo usas de manera exógena, todo esto va a aumentar, se potencializa. Así es. Y así como se potencializa eso, en cierta parte o en cierta dosis, se podría decir, a Ujú, un exceso, tiende a causar estas variantes, ¿no? En los temas de salud, ¿no? así es. Eh, Ahora, la testosterona viene de diferentes formas, ¿no? Y más que todo, en formas me refiero a los ésteres que tiene, ¿no? Porque Así es. testosterona es solamente una, ¿no? Ujú, Y más que todo, ¿qué más se podría hablar de la testosterona? Que es la base, se podría decir, de todo ciclo, entre comillas, si es que se quiere utilizar, ujú, porque a partir de ella va a salir como un derivado para la parte estrogénica, que es lo que se utiliza como un soporte estrogénico, el uso de la testosterona, ujú, si es que se usa con otras sustancias, obviamente, ¿no? ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Así es. y para agregar Este, nomás, para agregar algo rápido, cuando preguntaste cómo se debe usar, bueno, cómo se debe es una cosa y cómo lo usan, ¿no? ¿Cómo se debe usar? Generalmente personas que ya están en un periodo, así como las mujeres tienen la menopausia, los hombres algo tienen que se llama andropausia. ujú, Entonces ahí viene el tema de la TRT, ¿no? así es. Es terapia de reemplazo de testosterona, donde se llega a suplementar, así como una persona que tiene anemia, se suplementa con hierro. Ya, estas personas, porque quieren tener una mejor calidad de vida y obviamente han pasado ciertos exámenes para poder descartar cualquier tipo de patología que se vea comprometido con este tipo de testosterona exógena, se suplementan con testosterona y tienen, eso sí, a niveles fisiológicos. Pero obviamente no te vas a poner nivel fisiológico básico, ¿no? Sino un tercio superior Así es. y tener estos dones, ¿no? Como si volvieras a tener a tus 13 años en plena pubertad. Claro. No, no voy a hacer que por ahí salga alguien con la pregunta que por qué es HRT y el otro TRT. Vamos a ponerlo en cristiano ya, porque obviamente lo que nosotros estamos hablando es que te ponga HRT de reemplazo de terapia hormonal, ¿no es cierto? Mm. Es ponerte un nivel dentro de los valores entre 300 nanogramos por decilitro a 1000, por ejemplo, que creo que va de los valores.
dentro de ese rango normal. Y una TRT normalmente, ¿no? Te pone ya por encima de ciertos niveles, por decirlo así, ¿no? A nivel de performance. Entonces, básicamente, por favor, corrígeme si me equivoco, Ángel, lo que tú estás diciendo es, claro, ¿cómo se debe usar? En verdad se usa cuando alguien ya no produce o tiene la testosterona muy baja, que te ponga en un rango un poco superior para sentirte mejor y reforzar cualquier tema que tengas caído, por decirlo así, ¿no? ¿No es cierto? Eso es a lo que te estás refiriendo. Sí, efectivamente. Así como, a ver, acá como siempre decimos, no, no todos tenemos la verdad absoluta. Totalmente. Es justamente lo que el fin de poder hacer estas terapias es que había otra distinción, el tema de TRH y TRT. Ujú, Y esta distinción no quiere decir que esté en algún registro científico o algo así, sino que es tema de criterio de cada persona. Sino que hay muchos chicos, influencers, que lastimosamente yo siempre estoy en contra de la estafa, me gusta siempre que la gente sea frontal, honesta, ujú, y trato yo también de serlo si es que busco eso. Es que hay chicos que son jóvenes, tienen sus niveles de testosterona a tope, ujú. pero cuando pasa, como antes hablamos, ¿no? Cuando estás en un déficit prolongado, la testosterona baja, es Correcto. muy diferente si, por ejemplo, te pones testosterona exógena, pero manteniendo, no salirte del rango fisiológico, pero mantenerte alto. Así Cuando es. estás en déficit calórico prolongado, no vas a tener esos problemas. Así O es. sea, no te puedes comparar con alguien que lo esté llevando de manera natural porque ya estás en eso. Entonces, la comparativa iba por esto, ¿no? Que el TRH es cuando tú aún generas la testosterona, pero estás reemplazando esa hormona que se Ajá. llama TRT. Y el TRT es como tú no produces, pero te lo estoy suplementando. Porque en cierta forma, si ya no, o sea, pero en tercer superior, ahí en la parte del límite, ¿no? Claro. Porque si ya nos superamos en niveles suprafisiológicos, así sea un poco, ya estamos hablando de un ciclo pequeño, ¿no? Un De todas ciclo maneras. De todas maneras. bajito, por decirlo, ¿no? Sí, sí. Bajito esa Sí. parte. Correcto. De hecho, yo también lo veo así. O sea, de hecho, TRT ya, o sea, de por sí es un ciclo, o sea, dentro de todo, ¿no? Mínimo, pero sigue es alguien teniendo un mejor performance, por decirlo así, ¿no? Este, supongamos que ustedes tienen que iniciar a alguien, ¿no? Ya tienen todos sus exámenes, tienen sus analíticas. eh, ¿Cómo empiezan a esta persona dentro de en un esquema de, supongamos, un competidor? No alguien que quiere hacer un ciclo de verano, sino que alguien que ya se quiere dedicar a usar esta farmacología. ¿Cómo inicias a alguien en este mundo con el uso de la testosterona? No sé si hablo yo o hablo Benja. Empieza todo. No, o sea, yo no te estoy diciendo, ojo, esto es una pregunta abierta, o sea, en general no es que ustedes tengan la verdad, ni yo tenga la verdad, ni etcétera, eso es algo general. ¿Cómo, te lo pongo así, cómo iniciarías tú, hoy por hoy que ya sabes, que tú ya has competido, Ángel, etcétera, cómo iniciarías tú si, con toda la información que tienes, qué harías tú si quieres seguir esa línea y digo, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar con un ciclo. ¿Cómo lo haría? ¿Qué haría? Ya tienes sus analíticas, hemos hablado de ciertas analíticas que te harías, etcétera. O Benjar, ¿no? En este caso, ¿qué harías tú? ¿Cómo iniciarías? ¿Cuál sería tu primer paso? ¿No? ¿Me inyectaría de manera frecuente? ¿En qué dosis? Más o menos, ¿cómo lo verías tú? No necesariamente, no es una recomendación para nadie, esto es algo para ti. Por ejemplo, yo te puedo decir cómo empezaría yo, cómo empezarías tú en tu caso. A ver, voy a empezar yo y de ahí también lo dice Benjer por su parte, Claro. que realmente siempre coincidimos en eso, ¿no? Mira, Ujú. primero si voy a programar un ciclo para mí, tengo que ver mi nivel. ¿Cómo sé mi nivel? Porque no es lo mismo una persona de 100 kilos con 50% de grasa a una persona de 100 kilos con 5% de grasa, ¿no? Así es. Entonces el nivel va de acuerdo a la masa libre de grasa, ¿no? Si tengo una masa libre de grasa muy alta, quiere decir que, o sea, a nivel de masa muscular, porque nadie va a tener tanto huesos o tanto glucógeno, sino mayormente es la masa muscular, el músculo esquelético, mejor dicho, lo que va a crecer en mayor proporción.
me connota que es alguien que tiene un nivel decente, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en función a eso, así como existen los macronutrientes, por ejemplo, yo quiero hacer tus calorías, tu dieta de 2000 calorías y los carbohidratos dan tanto, las proteínas tantas calorías y vamos sumando la cantidad por gramo y sacas la cantidad que te dé 2000. Algo Ujú. similar se llega, no es que ha existido un all in at water en tema de culturismo, porque no hay estudios Totalmente. realmente en este aspecto con eso, pero con toda la recopilación de datos y dándonos cuenta que el libro de Anabolics de William Leveling en verdad tiene muchos errores y no es porque uno diga está mal porque está mal, sino porque Claro. cuando comienzas a ver la literatura te das cuenta que está realmente referido de una manera muy sesgada. Dentro de lo que vemos es que hay algo que se llama potencia anabólica. ¿Qué es la potencia anabólica? Es la capacidad que tiene, por ejemplo, 1 miligramo de referencia a la testosterona para poder generar eh, la síntesis proteica, por decirlo así. Ujú. Entonces, así como salen los macronutrientes, vamos viendo, seleccionamos las sustancias y vamos armando una potencia, que sería como el total de calorías de una dieta, la potencia anabólica. Ahora, ¿con qué empezaría? Primero, yo con lo que nosotros formamos de manera natural, la testosterona, obviamente en dosis suprafisiológicas. Claro. Y dentro de la literatura hay bastantes anabolizantes que tienen, entre comillas, una seguridad más que otras y otras tienen algo realmente derivado para la catástrofe, por ejemplo la bolenona, ¿no? Por decirlo así. Algo que no solamente es el tema de que diga literatura, sino que lo has visto en estudios con personas que lo han empleado, ¿no? Entonces, haría eso, empezaría con la testosterona y las puestas lo haría lo más frecuente posible. ¿Por qué? Porque si ves, hay algo dentro de nuestro organismo, hay algo que se llama pulsatilidad. No es que tú, por ejemplo, tu organismo dice, hoy día hago testosterona, mañana no hago y acá hasta el fin de semana. No, el cuerpo todos los días va a generar testosterona y se genera en un pulso cuando va sacando esos estudios, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es mejor? Mimetizar lo que hace la naturaleza. Claro. ¿Y qué es eso? Puestas Ponerlo lo más constante. frecuentes posible, que puede ser las puestas diarias. Así Ahora es. la gente dirá, ¿no? Wow, entonces, ¿qué se va a poner si una puesta de 10 ml ya está poniendo 7 ml? No, como dije, en función de la carga anabólica que hagas, que es como decir la cantidad de calorías en una dieta, lo que haces que es esta carga anabólica semanal, lo divides entre 7. Por ejemplo, si voy a usar, ¿no? 300 miligramos, algo más pequeño, 210 miligramos de testosterona, Ujú. en antato de testosterona, supongamos, semanales, eh, que lo puedo poner por la vida media una vez a la semana o 2 veces a la semana que mido Correcto. DM, se puede decir la cantidad de mitad, 210 entre 2. Simplemente lo divide entre 7 y al final de la Correcto. semana sigue siendo 210 miligramos. Así es. Yo sé que mucha gente dirá, pero la vida media, etcétera, etcétera, pero te digo algo, a nivel de ciencia sale el tema de la vida media, pero a nivel de en la vida real y con datos, te hablo, nosotros podemos agarrar un pomo, ponte, de un X laboratorio, del mismo lote, nosotros sacamos, por decirlo así, ¿no? 1 ml cada uno, nos lo administramos, vamos en 48 horas a un laboratorio que puede ser, por ejemplo, Comasca, y que nos hagan los análisis de testosterona total y nos va a salir valores diferentes. A los tres, ¿Por así qué? es. No es porque algo raro ha pasado, sino que tu genética ha respondido de manera distinta. Ujú. Entonces, con eso, que no vas a responder también similar a lo que hace tu compañero, o porque tú repitas el ciclo de Seban, Claro. te vas a ver como, Totalmente. sino que comienzas a ver, a sacar esa cantidad de puestas diarias y en función a cómo me voy viendo, también mejorando el tema de entrenamiento, alimentación. Creo que yo empezaría de esa forma y también tomando en cuenta el soporte orgánico. Como siempre mencionamos, un ciclo bien estructurado tiene 4 pilares. El soporte anabólico, ¿no? Que es, por decir, casi el ciclo. Ajá. El soporte sinérgico, que puede ser algo más para llegar a lo que queremos. El soporte estrogénico, que es muy importante a nivel de neurotoxicidad y muchas cosas más. Y Ujú. el soporte orgánico, que muchas veces la gente piensa que solamente
como lo dice Benjer en sus videos, que solamente es usar tamoxifeno y silimarina y ya está. No, es muchas cosas más, ¿no? Bastantes antioxidantes, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que también mucha gente no invierte. Pero básicamente lo que tú dices, Ángel, por favor, corrígeme si me equivoco, es como tener un ritmo cardíaco, ¿no? ¿No? Se ve así, ¿no es cierto? Entonces, lo que Ángel está queriendo decir es que es mejor tener una línea de vida así seguidita Ujú. versus tener picos altos y bajos. Esto es en cuanto Ujú. a la frecuencia de administración de la testosterona, porque mientras más estable es mejor versus hacer esto, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo Así correcto? es. Perfectamente, lo has dicho tal cual. Ok, estamos en la misma página entonces, de todas maneras, para poderlo entender más claro. Buenísimo, muchísimas gracias, Ángel. ¿Quieres agregar algo, Benjer? Eh, sí, a ver, bueno, para siempre lo que yo veo en una persona que quiere iniciar en el mundo de la química, muy aparte de tener todos sus parámetros de salud ok, ver sus analíticas y que todo esté ok, es ver la genética de esta persona, ¿no? Porque Mm, lamentablemente en el culturismo es genética. Eh, no hay algo mágico en los anabólicos, no es la magia como piensan las personas que eso es lo que te va a convertir en cebú, ujú, sino que la genética es muy importante en estos casos, ¿no? Que hay personas y he tenido clientes que con bajísima dosis de incluso testosterona han tenido buenos cambios. ¿Por claro. qué? Porque han reaccionado muy bien a este compuesto, ¿no? Mm, Entonces, con respecto a eso, a una persona que recién va a iniciar, los mismos protocolos que ha mencionado Ángel, ¿no? Sacar una carga anabólica con respecto a la persona, al porcentaje de grasa que tiene, a la cantidad de masa muscular que ya ha manejado, y también partiendo de sus analíticas para ver cuánta cantidad de testosterona esta persona ya está produciendo. Hay personas que incluso me han mostrado sus analíticas y en parte de la testosterona han estado justo en el rango superior. ujú. Entonces, han tenido una buena respuesta o han tenido buena cantidad de testosterona en toda su vida, se podría decir, ¿no? Y bueno, de ahí depende de la meta, ¿no? ¿Qué tan dispuesto está la persona a arriesgar, ¿no? ¿A dónde quiere competir? ¿Qué es lo que quiere competir? ¿Cuánto tiempo piensa competir? Y de acuerdo a esto se programa para esta persona cómo va a iniciar. De acuerdo, de acuerdo, me parece buenísimo. Este, de hecho, ¿qué les parece si dejamos el tema aquí para que no sea tan extenso? De hecho, sé que hay muchísimo por hablar y de hecho que tenemos muchísimo por conversar, ahondar en cada tema. Estamos intentando ser lo más generales posible, intentar comenzar desde algo para poder compartir, intentar abarcar un poquito de cada cosa. Ujú, Este, para todos, obviamente, no es que recomendemos nada, al contrario, estamos hablando, es una conversación que estamos teniendo entre los tres y es algo que básicamente queremos ir compartiendo para que poco a poco todos nos podamos empapar más del tema y poder aprender todos juntos, ¿no? Que esa es la idea al final de cuentas. ujú. Nada, más bien yo les quiero agradecer a los dos, son unos tipazos, la rompen, Ángel, Benjer. Muchísimas gracias, la verdad. Ya saben, ellos son profes de ATP. Y nada, cuéntenos, díganos sus redes, etcétera, dónde los podemos encontrar. Y si quieren agregar algo, por favor, bienvenidos sean. Eh, a ver, a mí en TikTok es donde más me encuentran. No paro mucho en Instagram. En TikTok me encuentran como Venger.leo. Y bueno, hay que dejar un punto, una opinión personal, antes de acabar con todo esto, que es la experiencia que he tenido en compartir información, en divulgar información, y más que todo en las redes sociales. Mi opinión esto es que es un daño. Realmente es un daño cómo se está repartiendo esta información. El tema de los anabólicos está demasiado extendido y de mal forma. Ujú, Hay muchos niños, realmente niños, queriéndose poner un ciclo, preguntándome con qué ciclo deberían empezar. Incluso hay personas, los mismos vendedores de ciclos, sacándote packs, cómprate una proteína y te regalamos un SARM
ligandrol, cómprate un preentreno con un clenbuterol, hablando de que los ARMS son la mejor opción. Y creo que yo lo veo esto más por cómo se está viendo el culturismo, ¿no? O sea, ¿no? los falsos naturales o los modelos que están siguiendo estas personas para ser como ellos, ¿no? Creen que así se van a poner grandotes. Y sí, se ven estudios que dicen, ¿no? Que hay personas en las cuales se administraron testosterona y sin entrenar, estas personas crecieron, ¿no? Pero eso no significa que es lo más eficiente si una persona quiere Correcto. empezar en el ámbito de la química, ¿no? Hay que considerar muchísimo y siempre lo recalco, es la nutrición y el entrenamiento. Han Ujú. venido muchísimos casos a mí de personas con polifarmacias, de chicos que ya se han ciclado, que han utilizado, no te imaginas la gran cantidad de sustancias y su cuerpo no es como decirlo, wow, ¿no? O sea, para todo lo que se ha metido y la cantidad que se ha metido, y solamente con ver su alimentación y nutrición se puede ver qué es lo que le faltaba. Se le bajó la dosis y se le mejoró su entrenamiento, su alimentación, y con poca dosis empezó a crecer. Estas personas veo aquí lamentablemente, pero espero, y es lo que también es una de las metas que comparto contigo, Jorge, de que en Perú se mejore tanto la información, se mejore el culturismo, se mejore el entrenamiento, porque hay muchas personas que siguen con la old school, que siguen entrenando como Arnold, en Perú no se actualizan con respecto a entrenamiento, a nutrición y sobre todo en farmacología, ¿no? Siguen aplicando los protocolos iniciantes para un chiquito que recién va a empezar, el clásico Sostenón, Dianabol y Deca, ¿no? Los Mm. clásicos tres, lo cual no es para nada correcto a mi consideración. Y bueno, y lo peor es que estas personas, algún porcentaje de estas personas se niegan a aprender. Me Ujú. gusta tener esa conversación con personas que quieren saber, quieren aprender más, porque yo también soy igual, ¿no? Quiero aprender, me gusta saber la experiencia de los preparadores, escuchar los años que han estado preparando a tantas personas, cómo han hecho para esto, cómo han hecho para el otro, porque debe haber una sinergia, ¿no? Tanto en la parte teórica, científica, como en la parte experimental, como en la parte ya de la experiencia. Y más que todo eso, ¿no? Que hay que saber y hay que tratar de hacerle llegar a las personas una buena información, una información de calidad y que vayan aprendiendo cada vez más. Benjer, me ha gustado muchísimo lo que has dicho. De verdad, muchísimo. Rescato mucho de lo que has dicho. De hecho, este, yo entiendo que nos estamos adelantando un poco en hablar en farmacología, etcétera, pero sí me gustaría tocar varios temas, hacerlo esto constante como como conversación, y ya ni siquiera tener un temario en general, hablar de nutrición, hablar de entrenamiento, hablar de todos estos temas para que poder apoyar de alguna u otra manera, tener conversaciones como cualquiera. Y sí, en verdad, sí, la cosa es aprender juntos y crecer todos juntos. En verdad me ha gustado muchísimo todo lo que has compartido, en especial las cosas como son, como eran antes versus cómo es hoy por hoy y todo lo que se puede mejorar, ¿no? De hecho, creo que yo me incluyo, yo he cometido propios errores míos también por falta de información hacia mi persona, este, y por más estudios que he tenido o coaches, etcétera, que me han podido guiar, ser mis mentores, que hoy por hoy tengo, sigo aprendiendo más y más y más. No te digo que soy el dueño de la palabra, ni ustedes tampoco, al contrario, solo queremos eh, hacer que todo esto crezca y con tanta información que hay, hacer que nadie se descuide y a todos nos vaya bien, ¿no? En especial, no tienes necesidad porque de literal meterte en este mundo cuando no hay necesidad de, cuando solo lo puedes lograr con entrenamiento y nutrición, ¿no? Entonces, y sabemos que toma tiempo y es un tema de paciencia. Pero bueno, en verdad, Benjer, esas palabras en verdad son muy, muy buenas y rescato muchísimo de lo que has dicho. Ángel, ¿quisieras agregar algo? Sí, la verdad es que hay mucha tela que cortar en todos estos temas. La Mm. verdad que tenemos que hacer una pausa porque Es podremos estar necesario. hablando y hablando y nunca vamos a parar. Y Queda lo que dices pendiente. es bien, ya es cierto.
En ATP también tenemos una certificación que es de culturismo natural, que lo hace un atleta, no solamente que lo sabe manejar a nivel teórico, sino también a nivel de la práctica, porque ha ganado podio en Portugal, Francia, etcétera, donde ha competido. Y se ve esos cambios, que si manejas bien esas variables, puedes tener un cambio muy bueno, muy significativo. Porque el uso de farmacología de por sí ya hay un daño. El tema es que si tú sabes estos temas y tú estás decidido a hacerlo y sabiendo a lo que confrontas y también de la manera de disminuir en la medida de lo posible los riesgos, yo estoy a favor de eso, lo que dije, ¿no? La información, la decisión informada. Igual, cuando vienen personas que quieren hacer su primer ciclo conmigo, yo el primero les informo. Obviamente nadie te da a veces una información objetiva de manera imparcial, sin nada a cambio. Yo generalmente cobro la consulta Totalmente. y le digo lo posible y la mayoría deciden no hacerlo, no solamente por el tema de los daños en sí, sino porque es un gasto. Y la mayoría de gente quiere lo mejor con el menor costo posible, ¿no? Y Lo que más lamentablemente sucede. no se puede de esa forma. Pero como dijo Benjer, en diferentes redes sociales dicen muchas cosas que están fuera de lugar, personas que no están en cierta forma preparadas o solamente han usado y de lo que le han dicho solamente repiten y creen que es. Incluso hay médicos que son personas, ¿no? Supuestamente preparadas que mencionan que, por ejemplo, no hay efectos secundarios con tales tipos de sustancias, es nulo, cuando no es así. Y realmente a veces tanta información hay que tú no sabes a quién creer, Es verdad, realmente quién está diciendo la verdad. verdad. Entonces, realmente valoro bastante el contenido que estás haciendo porque esta información nosotros buscamos de la manera más transparente decirlo y como siempre empiezo yo dentro de mis presentaciones de farmacología, es lo que dice Albert Einstein, ¿no? Que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Si tú vienes con muchos juzgamientos, no, 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 eso es malo, no vas a poder captar la información, porque lo que estamos haciendo nosotros es informar Claro. y es como algo, ¿no? Acá está la información, tú decides con tu criterio qué hacer, ¿no? Pero la información acá está. Y es realmente algo que valoro bastante, ser invitado por ti a nosotros a podernos hacernos llegar a tu audiencia. Muchas gracias, Jorge. No, no, gracias a ustedes, Ángel, Wenger. Hagamos esto de manera frecuente, conversemos, grabemos, compartamos. En verdad es un lujo tenerlos aquí, todos ustedes dos conmigo. Me parece increíble lo que hemos conversado y poquito a poquito, ir propagando un poco más de información, ¿no? Más bien decirle a todo el mundo. De hecho, de hecho van a venir un montón de preguntas que las dejen, nos escriban al DM, etcétera, y podemos hacer una preguntas y respuestas, y lo podemos hacer corto para que la gente se divierta, etcétera, y cosa que hacemos algo más animado, etcétera, y poco a poco, pues, ir, ir brindando un poco más de información. Como les digo, esto es una conversación, nadie les dice que nosotros somos dueños de la palabra ni nada, es un tema de información para poder cada vez aprender todos y ser mejores. Más bien, una vez más, Ángel Wenger, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. Gracias, Jorge, por la invitación. A ustedes. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Chao, chao.